Buenas tardes. Somos estudiantes de la Universidad de La Salle del programa Ingeniería de Software y presentamos este proyecto para la clase Bases de Datos 1. Mi nombre es Jenny Fernanda Vivas, quien les habla, y mi compañero Diego Colmenares. Vamos a explicar el código de un proyecto para el Ministerio de Transporte. Entonces, vemos inicialmente el DDL, que es la parte de creación de los esquemas. En la primera línea creamos con la palabra clave Create Esquema, Ministerio de Transporte, como el padre de donde vamos a crear todas nuestras tablas. Posteriormente, tenemos la creación de nuestras tablas. Vemos que inicialmente tenemos la tabla vehículos, que tiene unas columnas o atributos que son ID vehículo, matrícula, modelo, tipo de vehículo, ID propietario y marca ID. Cada uno de estos atributos tiene un tipo de dato que puede ser int, varchar en estos casos específicos. Nos dice si es not null o null, o sea, si el campo puede ir o no vacío, si es auto increment, y en algunos casos nos dice cuántos caracteres va a tener ese tipo de dato, en el caso del varchar. Después vemos que la clave primaria que tiene esta tabla es la columna ID vehículo, los datos de esta columna. Y vemos que también tiene una llave única bajo la palabra clave unit key, que se llama matrícula y que hace referencia a la columna o al atributo matrícula que mencionamos ya anteriormente. Vemos que tiene 3 llaves foráneas que están escritas bajo la palabra clave key y primero escribimos el nombre de cada llave foránea como FK propietario ID y entre paréntesis la columna o el atributo al que ésta hace referencia. Después vemos la palabra clave constraint que hace referencia a la relación que hay entre, por ejemplo, las llaves foráneas y las demás columnas. Entonces vemos que inicialmente tenemos una relación que se llama FK marca vehículo ID, que toma la columna de tipo vehículo y hace el empalme con la columna marca ID. Listo. Vemos que las siguientes dos relaciones funcionan bajo la misma lógica y aquí vemos algo importante en la segunda relación, que es las palabras claves one delete cascade, on update cascade, que hace referencia a que se puede eliminar en cascada o actualizar en cascada, como por ejemplo que si borramos el propietario, también vamos a borrar el vehículo. Las siguientes tablas funcionan básicamente con la misma lógica. Hay algunas tablas que no tienen llaves foráneas ni relaciones, pero sí vemos que tienen sus columnas o atributos específicos. Vale. Recordemos que esta es toda la parte del DDL. Vale, como lo mencionaba Jenny, toda esta parte es del DDL, como la lógica del negocio o básicamente la estructura principal, ¿listo? Desde que iniciamos el esquema donde vamos a almacenar todas esas tablas hasta pues definir cada regla de negocio por las columnas que tiene cada una de nuestras tablas, ¿no? Incluso la manera de comportamiento y la manera en que vamos a hacer la colación de los datos, por si tenemos que manejar o procesar alguna información específica. ¿Listo? Específicamente dentro del core del negocio tenemos tres tablas, o bueno, cuatro tablas muy importantes, que son, como lo mencionaba Jenny, los vehículos, también son los comparendos, los estados de esos comparendos, y adicionalmente a eso, pues la tabla
que tiene más información o abarca un alcance más grande del core de negocio, que es la tabla de propietarios, ¿no? Básicamente con estas cuatro tablas se desprenden pues una serie de tablas secundarias como lo son países, modelo de vehículos, estado comparendos, eh, básicamente ciudades, barrios, marca de vehículos y pues bueno, tipo de vehículos, ¿no? Básicamente ya con estas tablas pues armamos la información necesaria para lo que sería generar un comparendo si es el caso, ¿no? Básicamente manera de visualización o de transacción de datos, el modelo que se propone para utilizar en este tipo de aplicaciones que son de software a la medida es básicamente un OLTP, ¿no? Básicamente un modelo de transacciones en línea que lo que nos permite es que desde varias instancias, pues no todos nuestros usuarios puedan estar revisando la información constantemente con reproducibilidad de esta y adicionalmente a eso la instantánea de esta, ¿no? Que esté disponible siempre. Adicional, pues a todo lo que les estoy comentando, también se maneja, como lo mencionaba Jenny, pues un manejo de información de DDL y también un manejo de información de ML, que básicamente el manejo de información de ML es cuando ya manipulamos la información, es decir, la formamos. Digamos que manipular la información no necesariamente tiene que ver con acciones de crear, editar, borrar, sino también tiene que ver con informaciones de moldearla, leerla, como lo pueden ser las consultas acá del Select. Fijémonos en lo siguiente. Por ejemplo, si algún usuario dentro del sistema quisiera consultar qué vehículos tiene Juan o tiene Juanito. Básicamente a partir de un select y de relaciones como el join o el inner join o el let join, pues nos permitimos tomar toda esa información sumamente específica y necesaria con el fin de mostrarla en una interfaz muy sencilla. Por ejemplo, acá, si utilizamos esta primera consulta, que es para consultar a esos propietarios, fijémonos que básicamente obtenemos como tal toda esa información específica de los autos o básicamente de los vehículos que puede tener este propietario, ¿no? Es muy importante también aclarar que a partir de esto, por ejemplo, si quiero saber qué comparendos tiene, qué sé yo, un vehículo, fijémonos por acá abajo que tenemos también la oportunidad de tomar esa información a partir de las diferentes tablas, ¿no? Fijémonos que arriba tomamos la información desde la tabla de vehículos y a partir de que tiene todas esas llaves foráneas, como lo mencionaba Jenny, pues podemos tomar datos de otras tablas. Por ejemplo, acá en el caso de vehículos tomamos prestado de la tabla de propietarios, pues el ID del propietario y pues el nombre del propietario, ¿no? También con la dirección. Adicionalmente a eso, si lo vemos de otra manera, por ejemplo, en el caso de los comparendos, fijémonos que tenemos estados, ¿no? Tenemos estado 1 y 2, que si lo revisamos desde la tabla, vamos a irnos rápidamente. El sistema puede hacer un CAS, en estos momentos no lo hace, pero puede hacer un CAS para llamar la columna específica del nombre. Fijémonos que por acá tenemos el ID estado, pero también tenemos el estado, ¿no? Que es muy importante esa manipulabilidad de los datos, ¿no? Que podamos básicamente tomar esos datos de una manera muy específica y adicionalmente a eso, pues podamos organizar la información, ¿no? Adicionalmente a eso, para que lo tengamos muy presente, ¿no? También podemos pues hacer consultas muy específicas, como lo puede ser consultar qué estados están vigentes, qué estados están cancelados. Bueno, muchas opciones que a partir de esa lógica del negocio que desprendemos, pues podemos ir organizando, ¿no? Adicionalmente a eso, pues tenemos ciertamente también la manera de insertar datos, como lo podemos ver por acá. Por ejemplo, fijémonos en lo siguiente. Por ejemplo, ya tenemos una ciudad, si lo revisamos desde acá, que sería Bogotá. Pero puede que pase el caso en que no es solo Bogotá, también es Medellín. Simplemente tenemos acá este manejo del lenguaje transaccional, donde podemos decirle al sistema, necesito que me ingrese por acá, necesito que me ingrese por acá otra ciudad, por ejemplo acá Medellín. Listo. Es tan sencillo como decirle que lo corra. Y en el momento que básicamente el sistema hace esa corrida específica, lo que va a pasar a nivel de todas esas transacciones como tal, voy acá a volverla a correr un momento, lo que va a pasar es básicamente que vamos a volver a consultar la tabla y fíjense que tenemos Bogotá y tenemos Medellín. Puede que pase lo contrario, ¿no? Que no, Medellín ya no tiene un alcance. Entonces, simplemente
fuera de insertar los datos, también podemos eliminarlos. Por ejemplo, acá fijémonos en lo siguiente. Acá le damos unos parámetros muy específicos. Por ejemplo, le decimos borrar de ciudades el ID2, que sabemos que es Medellín. Si lo corremos, fijémonos que básicamente al momento que vamos a consultar los datos, ya no está la ciudad de Medellín. ¿Listo? De igual manera, por ejemplo, puede que no tengamos el hecho de solo borrar información, sino que, por ejemplo, el propietario Juan se mudó. Ya no es calle 45, número 67, ahora 68. Si lo corremos, básicamente lo que hace el sistema por acá es simple y llanamente actualizar la información dependiendo de cómo se lo digamos, ¿no? Es muy importante que a la hora de hacer este tipo de estructuras, pues básicamente hay que considerar lo siguiente, ¿no? Lo primero es las reglas del negocio, ¿no? O las restricciones que tenemos a nivel de cada tabla. ¿Esto con qué fin? Con el fin de cumplir principios de normalidad. Por ejemplo, en el caso de los comparendos. No sería muy buena idea, pues, tener los comparendos y que adicionalmente a eso en los comparendos guardáramos la información del vehículo. Por eso, básicamente, lo que se hace, como lo pudimos ver por acá anteriormente, es que tomamos atributos de ambos lados, ¿no? Tomamos atributos del comparendo y también tomamos atributos de lo que sería, pues, básicamente, toda esa información específica de las dos tablas, ¿no? Tanto el estado, como el ID del vehículo, como la información del propietario si quisiéramos, ¿no? Adicionalmente a eso, respetando esas reglas, también hay que considerar que cuando hacemos llaves foráneas, como lo mencionaba Jenny, pues al menos en algunos casos, por ejemplo, puede que un campo dentro de una llave foránea puede que no sea no nulo, y por ejemplo se nos va nulo. Básicamente el sistema va a tener problemas a la hora de generar un registro, por ejemplo en el caso de los tipos de vehículo. ¿Qué pasaría si solo tengo la categoría SEDAN, pero resulta y pasa que ahora quiero la categoría hatchback? Si no tengo pues esa categoría disponible en la tabla de tipos vehículos, pues no voy a poder hacer esa gestión específica, ¿no? De poder generar los vehículos dependiendo del tipo, marca, bueno, de todas esas reglas de negocio que básicamente vamos definiendo en nuestro OneChart, ¿no? Adicionalmente a eso, pues como lo mencionábamos anteriormente Jenny y yo, pues se cumplen ciertas restricciones a partir de todas esas referencias. ¿Listo? Y pues a partir de la colación, de la manera en que se comporta nuestra tabla y todos esos datos que son muy necesarios a la hora de generar un modelo de negocio, ¿no? Adicionalmente a eso, pues si nos vamos un poquito más para nuestro modelo entidad-relación, acá básicamente vamos a tener un alcance más amplio sobre cómo se maneja la lógica de este negocio. Y como lo mencionaba, como es un software a medida, porque básicamente no es algo que sea comercial o algo que haga todo el mundo, pues se basa bajo las indicaciones de un equipo de profesionales o subject matter expert, que son las personas que conocen muy bien del negocio. Y también puede ser conjunto nuestro equipo de desarrolladores, que son las personas que tienen la capacidad de moldear esas herramientas a medida de las necesidades, ¿no? Los dejamos con nuestro one shot. Esperemos que tengan un resto de excelente tarde, que estén muy bien.